Listo. Ahora Buenas sí, noches. damos, Sí, buenas noches. Damos ya inicio a lo que es este CIPAD de estudiantes para que ustedes puedan desarrollar en este encuentro lo que es la actividad que se realiza en la fase número 5. ¿Listo? Entonces, Julia, adelante. Buenas noches. buenas noches, tutor y compañeros. Primero que todo, ¿me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Bueno, muchas gracias, tutor, por esta invitación, por esta oportunidad. Me presento, mi nombre es Juliet Terán. Soy estudiante del programa de Contaduría Pública y en esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes un poco sobre el tema de la actividad de que estamos en este momento, de la tarea 5, donde el tema central es la estanflación. Para mí, en lo personal, este término fue completamente nuevo, nunca lo había escuchado, y se trata de un fenómeno económico que se considera como un escenario bastante difícil para cualquier país. Y esto se debe a que combina la alta inflación con el bajo crecimiento económico. Y esto también detona o puede ayudar o influenciar el aumento del desempleo. Entonces, en esta pequeña presentación, vamos a estar viendo cómo este problema afecta la economía de un país, pero también el comercio y cómo también las decisiones que pueda tomar el Banco Central también pueden afectar no solo la parte económica, las empresas, el comercio, sino también la vida de cada uno de nosotros como personas. O sea, esto es un tema que toca absolutamente a toda la sociedad. Si de pronto ven que estoy hablando muy rápido, por favor me lo hacen saber. Entonces, ¿qué es la estanflación? No sé si de pronto alguno de ustedes quiera participar diciendo qué es eso, a qué les suena, qué les parece, qué es la estanflación, porque por ejemplo para mí esto fue un término completamente nuevo, como les decía. No sé, por ejemplo, si Javier, Saray, Judith, que es muy, muy contrario, ¿no? Son dos paralelos, inflación y estanflación. No sé si pudieron investigar un poco sobre esto. Que no. Ok, bueno, entonces continúo. La estanflación ocurre cuando un país enfrenta al mismo tiempo la alta inflación y el estancamiento económico, o sea, cuando no hay un crecimiento económico en el país y al mismo tiempo hay una inflación alta. Por lo que entiendo y lo que he podido investigar, normalmente cuando la economía crece, suele haber más empleo y el consumo aumenta, porque si la gente tiene trabajo, tiene ingresos, pues puede consumir más. Pero cuando se da el fenómeno de la estanflación, ocurre todo lo contrario. Quiere decir que los precios aumentan, pero la economía no mejora. Entonces, este fenómeno es bastante complejo porque las herramientas económicas que de pronto tradicionalmente podemos ver, lo que pueden ocasionar es empeorar la situación. Por esto es importante que el gobierno, que las entidades a cargo sepan qué hacer, no solamente actuar como por instinto o por de pronto apresurados, sino que las decisiones que se tomen deben ser bien pensadas porque, como les decía hace un momento, esto afecta directamente a cada una de las personas en la sociedad, o sea, a nosotros. Entonces, cuando el Banco Central aumenta las tasas de interés, los créditos se vuelven más caros. Y esto lo que ocasiona es que las personas dejen de adquirir, por ejemplo, vivienda o un carro o hacer gastos financieros grandes. Y también las empresas reducen los préstamos para invertir o expandirse porque se convierten en unas deudas más significativas. Y también al mismo tiempo se baja pues las ventas porque las personas no están teniendo ingresos suficientes como para tener gastos o lujos o darse gustos. Entonces las empresas van a vender menos, por lo tanto van a producir menos porque no necesitan tanto material, tanta producción y se empieza a disminuir los costos, para poder disminuir los costos, perdón. Y uno de los primeros impactos
en las empresas, lamentablemente, viene siendo la reducción del personal. Si una empresa no produce, lo primero que hacen es cortar gastos y van a despedir gente. Por esto, el desempleo es una de las consecuencias. Entonces, quisiera saber si hasta aquí está claro, si estoy dando la idea clara para ustedes o si hay alguna duda o alguien quiere ampliar lo que he dicho hasta el momento. Claro, que se espera que hayan buscado un poquito, ¿no? Porque, claro, miren, mis estimados, no sé si haya alguien que quiera participar. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Que cuando nosotros hablamos de la estanflación y cuando nosotros hablamos de la inflación, voy a retomar lo que nos está diciendo nuestra compañera Juliet, y es que efectivamente en el mundo de la economía ambos fenómenos implican un aumento de precios, pero la forma en que afecta a la sociedad y la dificultad para controlarlos pues son radicalmente distintos, ¿no? Vemos nosotros ahí la diapositiva y efectivamente nosotros ¿qué estamos viendo? Estamos viendo todo lo que es la estanflación, el peor de los mundos. Tal cual como ustedes están viendo ahí la caricatura, la estanflación es un término que combina dos palabras, estancamiento, ¿cierto? Estancamiento e inflación, es la estanflación, ¿cierto? ¿Y ocurre cuando qué? Cuando un país sufre alta inflación, pero al mismo tiempo, cuando su economía está estancada, Acá. ¿cierto? Está estancada. Es decir, no crece en lo absoluto, o peor aún, ¿cuando qué? Cuando decrece, cuando no hay crecimiento. Esto sin duda se va a traducir o va a tener un significado, muchachos, muy difícil para la sociedad. Y es que va a haber desempleo. Muy bien lo decía Juliet. No hay crecimiento, no hay producción. Al no haber producción, pues no hay productos. Al no haber productos, pues no hay precios. Al no haber todo este tema de precios, productos o bienes, pues muchachos, acá no hay trabajo y eso indudablemente hace que el desempleo sea elevado, ¿cierto? Este, para los que están estudiando economía, es uno de los escenarios más temidos. Es un fantasma, es lo que da más miedo, ¿cierto? Da mucho miedo. ¿Por qué? Porque rompe la lógica tradicional. Es decir, si la economía se estanca, vaya sorpresa, ¿no? Y es que si la economía se estanca, muchachos, pues indudablemente eso es para un sistema como el nuestro, para muchos sistemas capitalistas, y no solamente capitalistas, sino los de diferentes miradas, pues eso acá hace que indudablemente uno dice, bueno, se está estancando acá, ¿qué vamos a producir? ¿Qué se va a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a generar? Indudablemente eso hace que sin duda los precios pues bajen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque imagínense muchachos, no hay crecimiento. ¿Cierto? No hay crecimiento. Al no haber crecimiento, pues no hay producción. Al no haber producción, pues no hay bienes. Al no haber bienes, pues no hay empleo. Al no haber empleo, pues indudablemente hay, ¿qué es lo que sucede? Que no va a haber plata para poder comprar los productos. Hace, muchachos, que indudablemente pues no haya esa dinámica normal, ¿cierto? No haya esa dinámica normal. Entonces, indudablemente, cuando hablamos de estanflación, hablamos de estancamiento, hablamos de inflación. Precios al alza combinados con una recesión económica, ¿cierto? Altas tasas de desempleo, ¿verdad? Precarización laboral también. Y mire, muchachos, que acá hay una trampa, que es la trampa de la política económica, ahí lo tocaba nuestra compañera Juliet, y es que si el Banco Central sube las tasas para bajar la inflación, destruye más empleo, ¿cierto? Frena aún más la economía. Y si baja las tasas para reactivar la economía, pues sube la, ¿qué? La inflación, lo decía yo muy bien, ¿no? Es la trampa de la política económica, ¿cierto? La trampa. Y ella también hablaba un poco de la inflación que ustedes ya lo conocen, que es el aumento generalizado sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, ¿no? Y ella, y ustedes lo mencionaba la compañera, y ustedes pues lo conocían también cuando desarrollábamos este proceso. Muy bien, Julia, ahí te ayudé y ahí, más que ayudarte, ahí confirmé lo que usted decía de manera muy elocuente. Muy bien. Ok, profesor, muchas gracias. Entonces, continuando, este fenómeno lo que provoca es un ciclo vicioso, un círculo vicioso, como lo conocemos, porque la inflación, la inflación cuando está alta reduce el consumo, como nos estaba comentando el tutor, ya que las personas lo que experimentan es que pierden la capacidad de compra porque ya enfocan lo poco que están ganando en suplir las necesidades básicas, pero no, como les decía ahorita, en de pronto darse gustos
o ciertos lujos, ¿cierto? Vamos a priorizar siempre lo básico, lo importante, la alimentación, los gastos educativos de los hijos y así, ese tipo de cosas. Entonces, la inflación reduce el consumo de las personas y al disminuir el consumo, como podemos ver acá, las empresas venden menos, entonces es lo que representa el tema del estancamiento económico. Y al vender menos, pues la producción también va a bajar y se despiden trabajadores. Esto es una forma visual de mostrar lo que les decía anteriormente que sucede en las empresas cuando se presenta este fenómeno. Lo que sucede aquí es que la economía se desacelera, se detiene. Y a su vez esto genera una incertidumbre económicamente hablando porque reduce la capacidad de inversión y empeora ese crecimiento que debería tener un país normalmente pues como para sostenerse. Es como una cadena donde cada una de las piezas debe estar en su lugar para que todo siga un ciclo natural, ¿sí? Pero en este caso, este es el tema de un fenómeno que es negativo para un país. ¿Sabes qué? Siquiera déjala ahí porque es muy importante. Mire, muchachos. En la otra que es el ese. Muy bien. Si nosotros vemos en la partecita de abajo, dice, este ciclo se retroalimenta. Cada fase empeora la siguiente, haciendo cada vez más difícil salir sin intervención externa de este ciclo. ¿Qué significa esto, muchachos? Aquí nosotros vamos a seguir un ciclo. Y vaya cosita que, si nosotros lo vemos, ahí que aparece, ahí aparece, mis estimados, una fórmula de infinito. ¿Verdad? ¿Cuándo vamos a salir de eso? Es un ciclo vicioso. Claro, ¿qué sucede acá? Que hay alta inflación. Ya nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Los precios de los bienes y servicios y materias primas suben de una manera tan acelerada que el dinero pierde valor de forma automática. Eso hace la inflación. La inflación hace que, pues indudablemente, el dinero pierda valor y que el poder adquisitivo de nosotros se vaya perdiendo. Desincentiva el consumo, pues claramente, pues al costar todo más caro, ¿quién va a comprar? ¿No? Los salarios pues, no van a subir al mismo ritmo que sube esos índices de inflación. Entonces, claro, les decía nuevamente, las personas perdemos el poder adquisitivo. Entonces, la gente deja de comprar cosas que no son estrictamente necesarias y las empresas frenan sus inversiones. Miren que desincentiva ¿qué? El consumo. Hay un estancamiento, pues, indudablemente hay un estancamiento. Como nadie consume y como nadie invierte, pues las empresas venden menos y al vender menos la economía no crece. Es decir, aquí hay algo que se conoce como el Producto Interno Bruto plano o negativo. Se congelan las contrataciones, lo decía muy bien nuestra compañera, y comienzan los despidos, aumenta el desempleo y es una espiral descendente. ¿Por qué? Porque el desempleo y el miedo al futuro deprimen aún más la economía. Tenemos miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque nada cambia, porque hay estancamiento, porque no hay avances, porque no hay producción, porque no hay empleo, porque hay inflación. Entonces, claro, esto deprime aún más la economía, al mismo tiempo los costos de producción siguen siendo muy altos, ¿no? Lo que mantiene esos precios elevados. Nosotros, ¿cómo podríamos ver esto? Lo podríamos ver en 1973 en Estados Unidos y Europa, la crisis del petróleo, ¿no? Y ahí en esa crisis del petróleo, cuando la OPEP recorta la producción de petróleo, hace que se disparen los precios de la gasolina y la energía, hay una alta inflación. Esto encarece, miren que es una espiral, ¿no? Encarece, ¿qué encarece? Encarece el transporte, encarece lo que es la fabricación, ¿cierto? Las empresas son incapaces de asumir esos costos, reducen el personal y empieza, muchachos, a ver el estancamiento. Los ciudadanos dejan de gastar, hay desincentivo en el consumo. Listo, muy bien, excelente, Julie. Listo, tutor, muchas gracias por el apoyo. En la siguiente diapositiva, quisiera mostrarles un poco lo que es el déficit comercial. Permítanme, yo admito por acá. Un déficit comercial ocurre cuando un país compra más productos al exterior de los que vende. O sea, que salen más dólares del país pagando importaciones que los dólares que entran por exportaciones. Un ejemplo podría ser que Colombia, pues sabemos que en Colombia vendemos el café o el petróleo. Entonces digamos que vendemos por $100, pero
tenemos que comprar maquinaria, tecnología, vehículos por $150. Ahí vemos lo que se denomina un déficit comercial de $50, porque estamos gastando 150 y nos retornan 100. Entonces, el problema es que el país empieza a depender mucho del dinero externo y empieza a necesitar constantemente dólares para poder seguir comprando productos importados. Y esto, poco a poco, lo que va a causar es una presión sobre la moneda y hacer que suba el tema del cambio, ¿sí? Del tipo de cambio de la moneda extranjera. Em, Esto, como para aterrizarlo un poco a nuestra realidad, es parecido como cuando una persona gasta más de lo que se gana. Si eso sucede durante muchísimo tiempo, durante 6 meses, no sé, un tiempo determinado, necesitará tener un préstamo para poder pagar lo que debe, ¿sí? Para poder sostenerse, pero igual va a quedar con una deuda. Entonces, con los países ocurre algo similar. Si los países o si Colombia puntualmente, donde estamos, importa mucho más de lo que exporta, la economía se vuelve mucho más vulnerable. Entonces, me parece un tema bastante importante porque creo que es algo que nos ha golpeado a nosotros también. Entonces, no sé si de pronto ustedes acá pueden traer un ejemplo o pueden aportar algo. Me gustaría que los compañeros también participen, que no sea solo el profesor y yo, sino que alguno pueda levantar la mano y decir, mira, en este tema me parece que puedo agregar lo siguiente como para ampliar un poquito este tema del déficit comercial, porque me parece algo muy, muy actual, algo que nosotros estamos viendo y que ni siquiera nos vayamos al tema como de país, sino nosotros como personas. Creo que a nosotros nos ha pasado en algún momento que gastamos más de lo que nos ganamos en una quincena. Entonces, no sé, compañeros, los animo para que también puedan participar. Sin pena, ¿verdad? Sin pena. ¿Alguna opinión, ¿no? ¿Alguna opinión? Por ejemplo, apoyo de lo que nos está diciendo nuestra compañera Juliet? O también no tanto apoyo, sino que ustedes digan, no, no estoy de acuerdo, ¿cierto? Pasa esto y eso. Entonces, sin pena, mis estimados. Creo que aquí está desarrollando esta intervención nuestra compañera Juliet muy bien. Entonces, ¿quién la quiere apoyar? Juliet tiene amigos muy tímidos. Sí, ya veo. Bueno, Eh, entonces, pues, No, va a para participar David. Adelante, David. bueno, La adelante. parte de abajo, por ejemplo, donde está la cocina, al lado, la habitación que queda pequeñita y al lado de la cocina. Ah, Esa no, habitación de Ah, la quité y amplió la cocina. se la activó. se le No, abrió el micrófono y no se dio cuenta. sí. Listo, si quieres continúa porque no participar. Ok. Em, yo había buscado como un ejemplo para esto y es, por ejemplo, ustedes saben que países como China, especialmente, tienen fuerza en el tema tecnológico, ¿sí? Entonces, em, hay otro como Estados Unidos que por lo que entiendo, por lo que veo, profe, usted me corregirá, que Estados Unidos exporta más que todo bienes y servicios y compra también esto al exterior. Lo que significa es que salen más dólares que los que entran por este tipo de comercio, pero Estados Unidos es un país que tiene la moneda del dólar que es muy fuerte y es muy usada a nivel mundial. Entonces, Estados Unidos tiene una gran ventaja de poder sostener ese déficit económico en estos temas como bienes y servicios, porque se apalanca, digámoslo así, por la fuerza que tiene su propia moneda, cosa que no le ocurre al resto de países. O sea, en economías más pequeñas, que somos tan dependientes de otras como la de Estados Unidos, un déficit comercial puede golpear más y puede generar muchos más problemas de endeudamiento a lo que le sucedería en este caso a Estados Unidos. O sea, si comparamos Estados Unidos con cualquier otro o con otro país,
o con nosotros mismos, a nosotros nos golpea mucho más que lo que le golpea a ese país. Ahora les voy a hablar un poquito Claro, sobre claro. si estoy en lo cierto o Y tiene algo que sabes, corregirme. ¿qué es lo que sucede, no? Que cuando nosotros hablamos de Estados Unidos y nosotros vemos que la balanza de Estados Unidos, tú mencionas un privilegio enorme, ¿no? Y es que, bueno, la balanza comercial, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de balanza comercial, es la diferencia entre lo que un país exporta, es decir, saca de su economía para ser vendido afuera, exporta, vende al exterior y lo que importa, es decir, lo que trae, lo que compra. ¿Por qué? Porque su economía no es capaz de producir. Estados Unidos tiene un déficit comercial crónico desde hace décadas, ¿no? Es decir, importa muchísimo más de lo que exporta. ¿Por qué puede darse ese lujo, ¿no? Que es lo que menciona nuestra compañera Juliet. Porque el dólar estadounidense, como es lo que ella menciona, pues es la moneda de reserva global. Todo el mundo quiere dólares, lo que permite a Estados Unidos financiar su déficit imprimiendo, emitiendo deuda que el resto del mundo compra voluntariamente. Era lo que nos decía ella muy bien. Cuando Estados Unidos, por ejemplo, entra en el ciclo vicioso de la inflación, la balanza comercial se convierte en un acelerador, en un freno de la crisis, ¿cierto? Pero muy bien, Juliet. Adelante. Listo, pues. En esta diapositiva quiero hablarles un poquito sobre el tipo de cambio y saber o entender si se convierte en una herramienta o en un agravante, o sea, si es positivo o es negativo. El tipo de cambio lo que representa es el valor del peso frente al dólar, que es la moneda pues de la que venimos hablando. Cuando el peso colombiano se devalúa, las exportaciones pueden beneficiarse porque los productos colombianos van a estar más baratos en el exterior, ¿sí? Pero esto también nos lleva a mirar que pueden haber riesgos porque Colombia depende mucho de los productos importados. Entonces, si el dólar sube, entonces aumenta el costo, por ejemplo, de los alimentos, del combustible, de la tecnología, de, no sé, máquinas, herramientas para que las empresas puedan mantenerse, funcionar, producir. Y esto lo que va a generar es que la inflación crezca. Si una empresa importa maquinaria en dólares, entonces con un dólar más caro, ¿qué va a pasar? Que necesitamos más pesos colombianos para pagar eso. Entonces, es como, puede ser una ventaja y puede ser también algo negativo, dependiendo del momento en el que se vea. Muy bien, muy bien. Adelante, eso está explicado perfectamente. Depreciación como herramienta, depreciación como riesgo. Así es, que era lo que decíamos ahorita, ¿no? De este tema de balanza comercial de Estados Unidos. Sí, señor. Listo. Acá, entonces, pues esta diapositiva nos dice el dilema de la estanflación. Aquí pues ya vemos el tema del PIB y el IPC. Este viene siendo como el gran problema, el dilema, como dice la diapositiva, el dilema para los bancos centrales. Sabemos que el Banco Central se refiere a ese banco, en este caso para nosotros el Banco de la República, es esa entidad que está siempre ahí como en función de proteger la economía o de tener esas políticas o definiciones para que la economía de un país se mantenga. Si el Banco de la República decide subir las tasas de interés para controlar la inflación, eso tiene unas consecuencias en la economía, que son, por ejemplo, se baja el consumo de las personas porque con la inflación más alta pues hay menos capacidad. Se disminuye la inversión también porque las empresas tampoco van a querer endeudarse y también puede aumentar el desempleo, que es lo que estábamos mirando hace un rato. Pero si el Banco Central o el Banco de la República en este caso decide más bien bajarlas para estimular la economía, ¿qué va a suceder? Que el dinero puede circular más, el consumo también se puede incentivar, puede aumentar, pero la inflación podría empeorar. Entonces, por eso se dice que la inflación es un dilema, que realmente no existen soluciones rápidas ni perfectas, porque todo va a depender de los análisis profundos que se puedan hacer para mantener esto. En la diapositiva podemos ver que dice que los bancos centrales quedan atrapados subir sus tipos o sus tasas frena el crecimiento y bajarlos alimenta la inflación. Entonces,
podríamos preguntarnos qué es lo que debería hacer entonces el Banco de la República en este caso. Es como algo que les mencionaba hace un momento, que lo ideal sería aplicar algunas políticas graduales o que puedan equilibrar un poco combinando temas de medidas monetarias, también temas fiscales y estructurales. O sea, buscar como un equilibrio para lograr que la economía vuelva a estar a flote o al menos estable. Eso es correcto. Mire que Julieta ha mencionado algo muy oportuno, y es que aquí está el dilema de la estanflación, ¿no? Y mire que se resume de una manera, a través de una frase muy clave, y es que cuando el PIB cae y el IPC sube simultáneamente, los bancos centrales quedan atrapados. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Cuando nosotros hablamos del Producto Interno Bruto, que yo creo que ustedes ya lo conocen porque hemos venido desarrollándolo durante esta fase, ya nosotros hablamos que es el PIB y que mide qué, el tamaño, mide la salud de la economía, todo lo que un país produce. Pues indudablemente, imagínense si el PIB cae, la economía se está encogiendo, se está enfermando. Hay recesión, las empresas venden menos, el desempleo aumenta. Y si el IPC, ¿cierto? Que son los índices de precio al consumidor, que mide la inflación, el costo de vida, pues sube, las cosas cada vez son más caras. Entonces, en una economía normal, estos dos indicadores se mueven en la misma dirección. Si el PIB crece con fuerza, el IPC tiende a subir un poco. Si el PIB cae, que es la crisis, ¿verdad? Pues el IPC tiende a bajar porque la gente no tiene dinero para gastar. Es decir, son directamente proporcionales. El dilema ocurre cuando la estanflación va al revés, ¿no? La economía se hunde, el PIB, pero las cosas se encarecen. Entonces, ahí que nos encontramos, muchachos, nosotros en una encrucijada. Lo decía muy bien nuestra compañera, los bancos centrales, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, tiene herramientas para enfriar o calentar la economía a través de las tasas de interés. Son básicamente el precio del dinero, ¿no? Y es ahí, muchachos, donde nosotros vemos todo este tema de entrar con política monetaria a poder manejar y a poder enfriar o calentar la economía. Muy bien lo decía la compañera. Excelente, Julia. Ojo que los Listo. demás vayan mirando términos, ¿no? Para que también ahorita nos den sus aportes, que les permita también desarrollar ahorita, perdón, la fase 5, que es lo que ahorita está desarrollando nuestra compañera Juliet. Adelante, Juliet. Ok. Entonces acá pues ya hemos venido mencionando el PIB, el IPC. Y aquí hay algo importante, algo que me gustó mucho en esta preparación de esta pequeña presentación, y es que muchas veces muchas personas, podría decir que todos, pensamos que solamente ver estos términos se trata de ver indicadores económicos, el PIB, el IPC, porque parecen temas muy técnicos, sí, son unos conceptos muy claros que aquí vemos en la diapositiva, el PIB, que es el IPC, y nosotros pensamos que eso está por allá, ¿cierto? Pero resulta que esto realmente afecta nuestra vida diaria, como les decía al principio. No es solamente un tema del gobierno o del Banco de la República, sino también de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, el PIB bajo lo que nos da, como dice acá, es menos empleo, salarios estancados y aumento de la pobreza. Significa entonces menos crecimiento, menos oportunidades para las personas. El IPC alto es el coste de la vida, el coste de la vida supera los ingresos. Alimentos, vivienda y energía se vuelven inalcanzables. Entonces, ¿qué significa? Que, como bien lo dice acá, el costo de vida aumenta. Quiere decir que cada persona va a tener que esforzarse un poco más o apretarse un poco más para tener las cosas básicas, como les decía hace un rato, la comida, el transporte, tener su casa. Los servicios públicos se vuelven más caros. Por ejemplo, a mí me ha tocado en lo personal, yo estoy en un proyecto de vivienda hace 3 años. Es un sueño que yo creo que todo el mundo tiene, tener su propia casa, y no ha sido fácil. Desde hace 3 años yo estoy pagando una cuota mensual, lo cual me lleva a mí a abstenerme de darme ciertos gustos y lujos que todo el mundo se da. Estar saliendo a comer a la calle, estar comprándose ropa cada cierto tiempo. Para mí eso no son prioridades en este momento. Yo me puedo estar comprando ropa una vez al año si acaso, porque mi prioridad es pagar mi casa y vivir en mi propia casa. Pero cada vez ha sido un poco más difícil
porque se vuelve más costoso, porque los intereses aumentan. Entonces, esto es lo que significa un IPC alto. Y en Colombia lo estamos viviendo, ¿cierto? Por eso la inflación afecta especialmente a las familias y más que todo a las que tienen ingresos medios y bajos. Entonces, ¿cuál es la importancia del IPC? Del IPC, sí, el IPC mide cómo cambian los precios de los productos que consumimos nosotros en nuestros hogares y permite identificar entonces el nivel de la inflación. Es lo mismo que estaba diciendo el tutor hace un momento. ¿Qué es lo que tú dices? No, bueno, yo aquí no voy a comprar. ¿Y por qué no voy a comprar? Porque todo se vuelve más caro. Todo se vuelve más caro. Claro, indudablemente si el PIB está bajo, menos empleo y salarios estancados, el Producto Interno Bruto, pues indudablemente se va afectado, ¿cierto? Claro, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Que si nosotros nos colocamos a analizar lo que viene pasando en Colombia, el Producto Interno Bruto en Colombia ha venido experimentando una marcada desaceleración. El equipo, por ejemplo, técnico del Banco de la República, ajustó las expectativas de crecimiento del país a un 2,6%. Cuando el PIB crece a un ritmo tan lento, el aparato productivo del país se mantiene a flote. Es decir, no tiene la fuerza suficiente para generar, para absorber la mano de obra disponible. Lo decía la compañera, el IPC, que es el costo de la vida, supera los ingresos. En la canasta familiar, por ejemplo, de los colombianos, los alimentos, la vivienda y la energía, esos tres, de manera muy particular, vivienda, alimentos y energía, consume el mayor porcentaje del salario. Si la luz, que son las tarifas de energía, los arriendos, que es la vivienda, y los alimentos básicos siguen subiendo, pues el poder adquisitivo de nosotros va a estar bajando, ¿cierto? Y miren lo que nos dice la compañera Juliet, pues indudablemente el comportamiento, los hábitos de consumo de las personas se van viendo que obligadas a cambiar. ¿Por qué? Porque compramos marcas más económicas, como nos lo decía Juliet. Yo no estoy ahorita para comprar nada tan caro. ¿Por qué? Por este tema de todo se vuelve muchachos, caro, ¿cierto? Los intereses están más caros. Entonces dicen, no, aquí ya yo no voy a comprar marcas caras, yo voy a comprar más marcas más económicas. Empezamos a reducir las porciones de las comidas, a recortar, por ejemplo, la recreación, la educación. Y eso sin duda aumenta la percepción de la pobreza, ¿cierto? La percepción de la pobreza. Entonces, indudablemente, muchachos, muy bien por la compañera, excelente, excelente, va muy bien, Juliet, muy bien. Si alguien quiere opinar, estamos abiertos a escucharlo, ¿listo? Que ahorita vamos a preguntar, a ver, antes, cuando preguntemos, no vayan ustedes a qué, a salir, ¿no? Pero bueno, muy bien, adelante, Juliet. Ok, entonces continuando con el hilo de lo que hablábamos en la diapositiva anterior, entonces viene el tema del impacto humano, que es algo más allá de los números. Como les decía, este tema de IPC y el PIB lo podemos ver a veces como algo muy técnico y lejano, pero estos números económicos tienen consecuencias directamente en la familia. Entonces, en la diapositiva estamos viendo que las familias llegan al límite. Porque llegar a fin de mes se convierte en una lucha diaria cuando los precios suben y los ingresos se estancan. Es una situación compleja que viven muchos hogares, que las familias sienten más dificultad para cubrir los gastos básicos, como decíamos ahorita, y se ve un evidente aumento de la desigualdad y se pueden generar a veces como decepción, descontentos en la sociedad por la forma como han cambiado las cosas, ¿cierto? Desigualdad creciente. Esta inflación castiga con mayor crudeza a los hogares de menores rentas, ampliando la brecha social. Y la inestabilidad social, el descontento, lo que les decía, el descontento acumulado puede derivar en tensiones políticas y pérdida de la confianza institucional. Em, Esto puede afectar mucho, por ejemplo, el tema político. Cuando hay elecciones, la gente no sabe ni por quién votar, porque uno no sabe qué va a venir después, porque en campaña es una cosa, pero en la realidad es otra. Entonces uno ya pierde la confianza en todo sentido en lo que es pues el tema del manejo económico del país. Cuando los salarios de las personas no crecen o si no crecen al mismo ritmo que los precios, porque todo sube, pero los salarios no crecen igual, las personas pierden también calidad de vida. Pero también hay que tener en cuenta pues el tema de que mm, como esa subida de salarios a veces también afecta, por ejemplo, el tema de la adquisición de vivienda. O sea, todo tiene que ser muy equilibrado, lo que les decía hace un momento. El tema de las políticas monetarias juegan un papel muy importante en este sentido.
Em, ya viene pues en la siguiente diapositiva. Hay una frase que quisiera pues que leamos porque es como a modo de conclusión, que dice, cuando los precios suben y los empleos bajan, la economía deja de ser teoría y se convierte en supervivencia. Entonces, eh, pues para nosotros enfrentar una estanflación en el país, lo que se necesita son políticas que sean aterrizadas, responsables y una coordinación entre el gobierno y el Banco Central, porque lo que se busca es un fortalecimiento productivo y una protección para las personas, especialmente para aquellas que están en los sectores más vulnerables. Creo que es importante para nosotros como estudiantes de contaduría o de no sé qué otros programas puedan haber acá que tenga que ver con el tema financiero, económico. Me parece importante comprender estos fenómenos porque esto nos va a permitir analizar de una mejor forma la realidad económica actual y entender también cómo las decisiones macroeconómicas impactan a las empresas, a los trabajadores y finalmente a nosotros como consumidores. Tutor, No, no no, sé si, estoy escuchando perfectamente, sí, señora. Acá estoy pendiente. ok, ya esta última diapositiva es como un resumen de lo que les acabo de decir, que básicamente la estanflación no tiene soluciones fáciles, sino varios caminos o varias rutas, ¿sí? Que entre ellos está el tema de las políticas, la transparencia que tenga el gobierno con la sociedad y la resiliencia social. Excelente, excelente. Lo hizo muy bien, estimada Juliet. Muy bien. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta o más que eso, algún aporte, ¿no? De cómo pensaba que era su mirada frente a esta fase 5, a la actividad, al desarrollo. No sé, por acá Judith, Juliet, bueno, Juliet es la que nos estaba hablando, Saray, David, que son los que están conectaditos. ¿Tienen algún aporte? Sin pena. Adelante. Saray tiene la manito arriba, muy bien, adelante. ¿Saray iba a reaccionar o qué? ¿O a opinar o hablarnos? Sí, buenas noches. Pues me gustó mucho la presentación, la verdad. Pues es un tema bastante interesante el económico, porque pues nos ayuda a entender mucho la realidad del país. De pronto uno, pues cuando ve las noticias económicas antes no entendía, pero pues ahora sí ya, pues esto nos da mucho conocimiento. Y pues lo que decía la compañera es cierto, ver cómo ya el dinero no alcanza igual que antes, cómo pues el PIB y todo esto afecta y pues no, me parece muy, muy chévere, me ha gustado mucho el curso y pues todos los temas que se han aprendido. Excelente, excelente, Saray. De eso se trata, ¿no? De que haya comprensión. Y comprensión, como nos lo decía nuestra estimada compañera Juliet, pues de cada uno de estos términos, ¿no? Y que estos términos nos permitan a nosotros entender de qué se habla, y mire que más que entender qué se habla, también uno, en medio de su conocimiento, propiciar escenarios, ¿no? ¿Y cuáles escenarios? Escenarios, por ejemplo, de qué se debería hacer, escenarios de qué se podría hacer, pero está muy bien. Muy bien, pues Juliet, quiero agradecerte. Sabía que pues, en este tipo de estudiantes yo abro la sesión, los saludo y luego me desconecto, pero no lo podía hacer porque tú estabas acá, tú muy amablemente desarrollaste esta actividad. Excelente por la participación, por cada una de las diapositivas. Muy bien, perfecto. Entonces, pues agradecerte por el espacio, agradecerte por el tiempo, agradecerte por la preparación, agradecerte por el compromiso. Entonces, pues quedo atento a tu respuesta. ¿Listo? No hay más dudas, no hay más preguntitas.
Listo, muchachos. Entonces vamos a parar la grabación. Yo les cargo la grabación el día de mañana con el favor de Dios para que ustedes la puedan ver. Listo, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones y no se les olvide, por favor, desarrollar la actividad de la fase 5 dentro de la fecha. ¿Listo? Les deseo lo mejor. Un abrazo muy respetuoso. Feliz noche a todos. Gracias, Gracias, tutor. Juliet. Chao, chao.